La historia que hoy vamos a contar sucede en el municipio de Taradell, Barcelona. Una historia más de corrupción, pero en este caso atañe al ayuntamiento de Taradell. Mientras Rusia y Ucrania están en guerra. Pero como podrán ver, no solo se bombardea en Ucrania, también se ha estado bombardeando en Cataluña, sobre todo a una familia, a la familia Royuela. Vamos a conocer esta historia. La trama comienza en el año 93, cuando Javier Royuela Samit es asesinado y los fiscales de Cataluña intentan encubrir su asesinato haciéndolo pasar por una sobredosis. Todo ello para encubrir a unos guardias civiles que traficaban con droga. El por entonces fiscal general de Cataluña, Villarejo, junto con su otro fiscal colaborador, José María Mena Álvarez. Hechos ocurridos desde el 93 que hoy sabemos por la investigación que realizó desde entonces el padre de Javier, Alberto Royuela, que les investigó a ambos fiscales haciéndose con miles de notas manuscritas, con la caligrafía peritada en 3 ocasiones del por entonces fiscal Mena. Como se demuestra en estas notas, apañaron y amañaron la muerte de Javier haciéndola pasar por sobredosis y ocultaron todas las pruebas. Entretanto, Mena sustituyó a Villarejo en la Fiscalía General de Cataluña en el año 1996, ya que en el 95 Villarejo fue nombrado Fiscal General del Estado Anticorrupción. Desde que Mena sustituyó a Villarejo, los ataques a los Royuela se recrudecieron por su parte. Todo esto lo sabemos porque Alberto, que le investigó desde entonces, mantuvo una guerra con el exfiscal Mena que dura hasta hoy. Una guerra que se recrudeció a partir de 2007. Una guerra legal en la que la justicia española mira hacia otro lado. Alberto Royuela presentó una querella en la Sala 2 del Tribunal Supremo de Cataluña que comprometía a Mena y a un montón de personajes más en una trama delictiva que consta de miles de notas manuscritas y peritadas pertenecientes a Mena, Villarejo y otros tantos. Y ponemos una querella en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por asesinato, tráfico de droga, influencia, no sé cuántos delitos, pero querella, no denuncia, querella, con abogado y procurador. Desde entonces, la guerra ha sido frontal entre Alberto Royuela y el fiscal, ahora exfiscal, José María Mena. No solo con Mena, sino con toda la Fiscalía del Estado. Recordemos que cuando Alberto pone la querella en 2006, el fiscal general de Cataluña sigue siendo Mena y pone todo de su parte para que esa querella no llegue a buen puerto, poniéndole todas las trabas del mundo a Alberto Royuela. Mena se ayudó de su amigo Cándido Conde Pumpido, por entonces fiscal general del Estado, y ambos consiguieron, junto con José Luis Rodríguez Zapatero, paralizar esa querella con la jubilación de Mena, como relataremos en unos minutos. Pero entre tanto, los Royuela sufrieron muy diversas acciones en su contra. Una de ellas es la que nos atañe hoy, la llamada por el propio Mena Operación Regia. Amigo Cándido, tras hablar con los personajes de Barcelona y llegar, como te adelanté, a un acuerdo económico con ellos, te notifico que he fijado todos los detalles de la operación que bautizamos con el nombre de Regia. Se realizará durante la semana del 14 al 21 de agosto y los objetivos principales serán... Se trataba de destruir muchas propiedades de Alberto Royuela. Ríete tú de la cara de Royuela cuando vea tanto destrozo junto en solo 7 días. Aquí tenemos la denuncia interpuesta a la Guardia Civil por Alberto Royuela, precisamente por el ataque a una de sus fincas en el municipio de Corbera. Si bien esta denuncia es anterior a la Operación Regia, puesto que es de 2002, quiero destacar un párrafo
que explica toda esta guerra que lleva sufriendo Alberto Royuela por parte de la Fiscalía. Leo textualmente de la denuncia. Que entiende que los presuntos autores de los daños no venían a sustraer nada, por lo que considera que buscaban documentación original que posee relativa al fiscal Villarejo, al fiscal Mena, al sargento de la Guardia Civil Ruiz. Pero lo que hoy nos atañe no es Corbera, es una finca situada en el municipio barcelonés de Taradell. La finca conocida como el Tint, una antigua fábrica textil que Alberto Royuela adquirió en los años 80. Una finca emblemática en aquella localidad. Una finca que curiosamente se incendió y sigue siendo vandalizada desde el año 2007 hasta el día de hoy. Y aquí tenemos las transcripciones de las notas de Mena, porque sin la connivencia del Ayuntamiento de Taradell, en aquel entonces, Mena no podría haberse salido con la suya. Veamos cómo extorsionó al alcalde de aquella localidad, Josep Muntmain. Me interesa que indirectamente utilice todas las herramientas de que disponga a nivel de rumorología y mediático para desvirtuar y demonizar la imagen y el nombre de Alberto Royuela en la población. Quiero que cada habitante de Taradell cruce los dedos cuando oiga el nombre Royuela. En honor a la verdad, Josep Muntmain fue bastante difícil de convencer. Tuvieron que extorsionarle de todas las formas posibles, porque el alcalde no cedía. Presiónale con los datos bancarios, amenázale con denunciarle a Hacienda, que solo queremos que le haga la vida imposible a Royuela, que nos importa un huevo sus negocios y sus depósitos, que fastidie a Royuela y nosotros nos damos por satisfechos, que no habrá denuncia si colabora en este sentido. Dime algo después de la entrevista, ¿ok? Este alcalde debe ser gilipollas. Si la denuncia a Hacienda no le asusta, acojónale con amenazas personales, a él y a la familia, hija, madre, acojónalo. Finalmente el chantaje hizo su efecto, lo que implicó al mismísimo Ayuntamiento de Taradell en esta trama oscura y delictiva. Celebro que por fin el alcalde haya entrado en razón. Dile que además le pasaremos 6.000 euros cada trimestre, que no tenga problemas de conciencia con nosotros. Mi colaborador, Rafael García Ruiz, te lleva 30.000 euros en efectivo como agradecimiento a tu colaboración en este asunto. Seguro que te irán bien para las vacaciones. Mena no se conformó con Royuela. También atacó a José Antonio Sauqué, el amigo y abogado de Alberto, con quien puso la querella en 2006 contra Mena y los suyos. Amigo Cándido, para tu conocimiento, te comunico que he decidido ampliar el campo de actuación del equipo de Barcelona al despacho y propiedades de José Antonio Sauqué, el abogado de Alberto Royuela. Es un hombre ya mayor y es fácil que se acojone. El caso es crear confusión entre ambos y un clima de culpabilidad, responsabilidad. ¿Te parece? Mi gran amigo Sauqué, abogado, que es un abogado, aparte de ser amigo mío, tiene 2 reaños, pero así, no como el 90% de abogados que meten la cabeza debajo del hombro, escondiéndose. Como ya dijimos, Muntmain nunca fue manejado del todo por Mena, puesto que él siguió extorsionándole hasta el final. Es el alcalde de Taradell. Te los dejo para que tomes nota de ellos por si tienes que utilizarlos de nuevo en mi ausencia contra él, caso que olvidara nuestro pacto. Pero con su sucesor fue bien distinto. Ahora hablaremos de él. Señor fiscal jefe, le comunico que con fecha de ayer Luis Verdaguer Vivet recibió su tercera entrega de 6.000 euros por el asunto Royuela. Luis Verdaguer, nuevo alcalde de Taradell, dejó que se siguiese vandalizando y destruyendo la propiedad conocida como el Tint, propiedad de Alberto Royuela. Y aquí vemos el resultado actual. Tras la Operación Regia, tras el bombardeo
de la Fiscalía General de Cataluña a Alberto Royuela Fernández. Con el nuevo alcalde, los ataques se recrudecieron en la finca del Tint. Y además, la policía local tampoco hizo nada, haciendo la vista gorda, y eso, que Alberto Royuela les dejó copia de las llaves para su finca para que de vez en cuando la miraran. Pero ni con esas. Todos miran a otro lado mientras Mena se ha ido ensañando con todas y cada una de las propiedades de Alberto Royuela, con la connivencia de los alcaldes de Taradell. Sobre todo con este, de Convergencia y Unión. Vean cómo un edificio tan emblemático está siendo destruido y nadie hace nada, ni ayuntamiento, ni policía, ni vecinos. Parece ser que aquello que dijo Mena surtió efecto. Quiero que cada habitante de Taradell cruce los dedos cuando oiga el nombre Royuela. Royuela, Royuela, Royuela. Como vemos, hay vecinos a escasos 50 metros de la finca. Y además, por el lado del parque, hay cámaras de vigilancia. ¿Qué pasa? ¿Que no vigilan? Y han habido suficientes años como para que algún vecino hubiera denunciado toda esta tropelía. Recordemos que este bombardeo empieza en 2006, cuando Mena consigue paralizar la querella de Alberto Royuela. Y justo después, Alberto Royuela y su hijo Santiago son encarcelados. Y es que mi padre ha puesto la querella, Mena ha conseguido pactar con Rodríguez Zapatero para que frenen a los magistrados vía Conde Pumpido, vía masonería, como se ve en el expediente Royuela y está documentado. Esa querella no tiene sentido, se aportan todo tipo de cartas a tiempo real que no lo hubiesen permitido a ningún ciudadano eso. Y deciden que como Mena se va a jubilar en diciembre, dejará de ser aforado y la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya no del Tribunal Supremo ya no entenderá de la querella del asesinato de mi hermano. Entre tanto, a mí me condenaban a 6 años y un día, es decir, a mí me encarcelaban, y a mi padre tenía una condena por una denuncia falsa que le habían amañado de unas cuentas de Venezuela, de unos magistrados, donde los propios magistrados lo amañan todo, deniegan todo, y están las cartas de Mena ordenando a Magdalena Jiménez y a Eduardo Navarro Blasco condenar a mi padre. A 1 año y medio, 18 meses que no se cumplen, Pero estábamos a finales del 2006, esa querella estaba activa, la tenían que cerrar, jubilan a Mena. Si la sala decía que Mena no era aforado, debía remitirlo a la jurisdicción ordinaria. Y emiten un fallo, un auto donde dicen que no admiten porque no es aforado, pero no la remiten a la jurisdicción ordinaria. Entonces el abogado de mi padre podía recurrir y decir, oye, llévenlo a la jurisdicción ordinaria, pero es cuando ordenan nuestros ingresos en prisión. Alberto Royuela estuvo en la cárcel hasta bien pasado 2008. Cumplió esos 18 meses que jamás debería haber cumplido. No obstante, Alberto reparó hasta en 3 ocasiones la finca. Y aún así, con la connivencia de la alcaldía y de la policía, Mena siguió ordenando que se siguiera destruyendo el Tint. Lo peor fue que, después de salir de la cárcel y seguir luchando por su causa contra Mena, Alberto fue envenenado. Y aquí es donde le envenenaron a Alberto, donde le envenenó el Ruiz. A un bar que se llama Esterri. Y cuando estoy allí, pido un café con leche y un croissant. Digo, hostia, digo, me lo has puesto muy caliente, porque además me conocían. Te he pedido leche fría, hombre. Y al mirar así, me veo a Ruiz al lado mío, un poco separado así. Y como que estaba muy caliente, digo, mira, me voy al lavabo. Me fui al lavabo y cuando salgo del lavabo, ya no lo veo al Ruiz. Me tomo el café con leche, me como el croissant, unos dolores que casi me iba cayendo. Alberto estuvo al borde de la muerte. Hasta ahí llega el odio de Mena a Alberto Royuela.
Alberto afirma que ha sufrido 5 intentos de asesinato por parte de Mena y sus colaboradores. Y me empezaron a introducir transfusiones de sangre de batíes y de plaquetas. Y así estuve 3 años. Yo con él al hospital a todo, le tenían que dar transfusiones, plaquetas, sobre todo porque plaquetas había quedado a 0. Y bueno, lo vivimos como pudimos, ¿me entiendes? Pero mi marido quedó, ahora se ha recuperado, pero no obstante, toda la operación de la espalda que le hicieron, mi marido lleva 8 tornillos y una placa. Yo creo que fue consecuencias de todo esto. Pero ahora es otra persona, se había quedado así. No podía ni andar, lo ayudábamos, iba con un taca-taca. Bueno, y le decía a mi mujer que iba para abajo, Bueno. Pero volvamos a Taradell. Fíjense cómo se encuentra un edificio emblemático de aquella localidad, la Torre del Tint, a la que Mena se refería en sus primeras notas como especie de palacete en el término de Taradell. Imagínense la historia. El hombre al borde de la muerte, 3 años en el clínico, recibiendo transfusiones. Su hijo, 6 años y medio en prisión y luego otros 3. Entre tanto, todos estos destrozos, todo este bombardeo. Alberto lo ha reparado 3 veces y sigue el asunto hasta hoy. Insistimos, con la connivencia de la alcaldía anterior, y lo que nos extraña es que esta nueva alcaldía, el nuevo equipo, no haga nada para frenar este atropello. Pero al igual que Alberto ha estado investigando a Mena desde hace muchísimos años, también está detrás de muchos de los miembros del actual gobierno en la alcaldía de Taradell. Y con los papeles que tiene en su poder, podría encarcelar a más de uno dentro del ayuntamiento. Por poner un ejemplo, hay alguien que tiene 2 carnets de identidad distintos, con cuentas asociadas en el extranjero a cada uno de ellos. Insistimos, esto no es un invento ni un cuento chino. Las notas están peritadas en más de 3 ocasiones distintas. Y por ellas sabemos que la fijación que tiene Mena con Alberto Royuela es algo visceral y personal. Y lleva ya desde hace mucho tiempo. Amigo Cándido, te diré que he hablado con los personajes que me indicaste en Barcelona y que a partir de hoy y hasta que finalice el mes de agosto realizarán las incursiones en las propiedades de Alberto Royuela. Ríete tú de la cara de Royuela cuando vea tanto destrozo junto en solo 7 días. No sabes con qué ansiedad espero que llegue esa semana. Y ahora que ya saben la historia, dejemos a Mena a un lado y regresemos al actual equipo de gobierno en Taradell. O sea, estos lo han roto. Y este también, ¿no? ¿Cuánto hace de eso, Luis? Pues tengo que hacer desde hace 3 semanas aquí. ¿En 3 semanas? Sí, pues tuve yo. Y es que Alberto Royuela, insistimos en esto, ha reparado la finca hasta 3 veces. La última hace 3 meses. Y como dice Luis, encargado de mantenimiento por Alberto Royuela, arregla, repara, va y vuelve después a la finca y vuelve a estar destruido. Cambiaron la puerta ni se sabe de veces y se sigue vandalizando. Y esto es a día de hoy. Pero es que además, sin acuse de recibo de ningún tipo, Alberto Royuela ve como toda la finca del Tint ha sido recalificada por el ayuntamiento como terreno público. Sin embargo, el ayuntamiento ni se la ha expropiado comprándosela, ni nada de nada. Y además, justo alrededor de la finca está rodeado por casas en un supuesto terreno público. Alberto Royuela quiere que el actual ayuntamiento de Taradell se desmarque de sus antecesores para que se haga justicia de una vez por todas con los Royuela. Deseamos que con este vídeo la alcaldesa actual recapacite y atienda la petición de Alberto Royuela. Porque en caso contrario, Alberto tiene información suficiente como para meter a medio equipo de gobierno de Taradell en la cárcel. Me toca jugar alguna baza que quizá reflexionen.
Yo creo que recapacitará, pero y si no recapacita, le haré recapacitar yo. Que no tenga ningún miedo, que no hago como Mena de asesinarle, ¿eh? No. Quiero que comprenda que he de defender mis intereses y parece que no va a haber otra solución que los tribunales, situación a la que personalmente no querría llegar porque implica meterme en otra guerra que estaría repleta de graves acusaciones que, si bien en su mayoría no le atañen, tampoco dejan, por desgracia, su mandato libre de responsabilidades, por descontado muy desagradables, pues reflejan con todo detalle los altos índices de corrupción del ayuntamiento durante estos últimos 25 años y las pruebas documentales que lo acreditan. Gracias por su atención.